vez, como decía, hablamos un poco acerca de la renovación carismática católica. ¿Qué cosa es esto? Y les decía que esto era mucho más antiguo que el hecho del grupo como tal. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de renovación hablamos del Espíritu Santo. Y les decía que de manera muy personal a mí no, digamos, no me llama mucho la atención este tipo de carisma, pero les digo que es uno de esos carismas que son los que más respeto. ¿Por qué? Porque justamente este tema de, digamos, de aplaudir, de alabar, de repente de descansar en el espíritu y todas estas cosas que de repente las hemos escuchado alguna vez en la vida, son cosas que eran el diario vivir de la comunidad cristiana de los primeros siglos. Es decir, si nosotros leemos a los escritos de los primeros cristianos y si leemos los hechos de los apóstoles, nos vamos a dar cuenta que ese carisma del Espíritu Santo que se vivía de manera fervorosa en la iglesia, se lo vivía sobre todo en los primeros siglos. En los primeros siglos, cuando nosotros vemos la fracción del pan en los dos primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles, es decir, que se reunían los domingos para partir el pan, es decir, la Eucaristía, básicamente nos damos cuenta que siguen un mismo orden, ¿no? Siguen un mismo orden o un relativo orden al que seguimos actualmente nosotros, pero con el pequeño, digamos, con la pequeña diferencia de que tal vez la liturgia no estaba tan clara como ahora. Y entonces te darás cuenta que cuando lees los Hechos de los Apóstoles, en la asamblea, mientras estaba hablando Pablo, de repente pues se levantaba alguien por atrás y comenzaba a hablar. Y de repente hablaba otro, y de repente otro decía amén. Y el otro que estaba por acá de repente comenzaba a profetizar. Y el otro comenzaba a cantar. Entonces era una especie como un poco, para nosotros podría ser como un desorden. Sin embargo, ¿qué era lo que sucedía en esta primera comunidad? Lo que sucedía era que el Espíritu Santo mantenía un orden manifestándose en cada una de estas personas que participaban en la asamblea. Entonces, cada uno de ellos tenía un carisma diferente, tenía una manifestación espiritual distinta, y aún así, siendo diferentes, mantenían la unidad en la única fe en Cristo Jesús. Esa era la primera comunidad cristiana. Y claro, ya después pasaron de ser 12 a ser 24, de 24 a ser 36, y de 36 pasaron a ser 24.000, y hasta ser lo que somos hoy, que somos más de 2 billones de católicos. Pero dentro de esa experiencia de ser católico, el carisma del Espíritu Santo no se ha perdido. El carisma del Espíritu Santo sigue soplando dentro de la iglesia, y es la razón por la cual existen movimientos como la Renovación Católica Carismática, que justamente trata de vivir esa experiencia de los primeros siglos en donde el carisma, el espíritu, la renovación espiritual interior, de alguna manera se manifiesta en ciertos dones. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Cuando nosotros vemos a los protestantes que saltan y que gritan y esto, de una manera desordenada, evidentemente, muchas veces el católico dice, bueno, ¿qué es esto? O sea, ¿qué clase de circo es este? Pues bueno, que sepan que eso nos lo han robado, ¿ah? Que sepan que eso es nuestro. O sea, ese tema de aplaudir, el tema de cantar, eso es nuestro, eso es católico. Para que ustedes sepan que eso está en los primeros siglos de la iglesia, eso no es del protestantismo, eso no lo trajo Lutero, eso no lo trajeron los pentecostales, eso es nuestro. Desordenado en el caso de los protestantes, por supuesto, pero es nuestro. Entonces, esa es la primera cosa que quería aclarar antes de entrar al tema de la renovación como tal. Ahora sí, hablando de la renovación, es definitivamente imposible no hablar del Espíritu Santo. Por eso les dije, voy a seguir la misma línea en la que nos quedamos en el grupo anterior. Habíamos hablado del Espíritu Santo y hoy vamos a continuar hablando del Espíritu Santo. He cogido del Salmo 104, en el versículo 30, dice algo muy bonito y que lo escuchamos cada vez en la solemnidad de Pentecostés. Dice, envías tu soplo y son creados y renuevas la faz de la tierra. Esto seguramente también lo hemos escuchado porque es una oración propia de la iglesia. Siempre la escuchamos en Pentecostés. Repito, es del Salmo 104 en el versículo 30. Dice, envías tu soplo y son creados y renuevas la faz de la tierra. Son dos pequeñas estrofas de este salmo. El primero que dice, envías tu soplo y son creados. ¿A qué hace referencia? A, evidentemente, el primer capítulo del Génesis. ¿Por qué? Porque en el momento en el que Dios crea al hombre y crea a toda criatura viviente, sopla sobre ella, sopla vida, es lo que dice el Génesis. Sopla vida, sopla su espíritu, el hálito de vida, lo que permite que las cosas vivan. Entonces, claro, ese envías tu soplo
y son creados, es porque es a partir del soplo del Espíritu Santo que todas las cosas han sido creadas. Y luego dice, renuevas la faz de la tierra, es decir, nada de lo que Dios ha creado se queda viejo, se queda obsoleto, no, todo es constantemente renovado por el Espíritu Santo. Y a partir de esto vamos a ir comprendiendo a qué nos referimos con la renovación. Cuando hablamos de renovación, evidentemente estamos hablando de algo que de alguna manera se hace nuevo otra vez. Eso es renovar, ¿no? Lo volvemos a hacer nuevo otra vez, que es justamente lo que a veces le pedimos al Señor. Sin embargo, en el cristianismo es imposible la renovación interior, es imposible. Primero, sin la participación e invocación del Espíritu Santo. Y segundo, si no aprendemos a vivir una constante negación a nosotros mismos. Repito, primero, si no invocamos al Espíritu Santo es imposible. Y segundo, si no aprendemos constantemente a negarnos a nosotros mismos. Es decir, sin la negación, sin negarnos a nosotros, cargar nuestra cruz y siguiendo al Señor, es imposible. Y esta negación, entiéndase de forma muy concreta, es cada vez que nosotros de alguna manera nos violentamos interiormente. Es decir, yo tengo las ganas de hacer algo, pero sé que no debo hacerlo. Es más, la negación no siempre es acerca de cosas que son malas. La negación muchas veces es acerca de cosas que son lícitas, que no necesariamente son, digamos, se me ocurre en este momento. Yo bajo a tomarme un vaso de jugo y yo estoy acostumbradísimo a tomarme mi vaso de jugo con hielo. Ok, perfecto. Pero muy bien sabemos nosotros que una mortificación típica de Cuaresma es, ¿sabes qué? Voy a tomarme este jugo, tengo muchas ganas de tomarme el helado, pero no le voy a poner hielo y me lo voy a tomar tal como está. Entonces, claro, uno dice, estas cosas son como un poco a veces hasta ridículas, ¿no? Uno dice, este detalle tan minúsculo, ¿qué relevante puede ser? Es muy relevante, porque en ese pequeño detalle te has negado a ti mismo, te has negado a ti misma. Y entonces en ese pequeño detalle el Espíritu Santo va filtrándose de a poco. La gracia de Dios va obrando en el interior. Y entonces van sucediendo las dos cosas que acabo de decir. Primero, estás dejando que el Espíritu Santo obre y segundo, te estás negando a ti mismo. Son dos cosas importantes y necesarias que deben ocurrir para que suceda la renovación interior. Si estas dos cosas no están, es imposible que Dios pueda obrar, es imposible que se renueve lo de adentro. Vas a seguir siendo exactamente la misma persona, con tus defectos, con tus pecados, con tus miserias, el mismo viejo de siempre. Y no me refiero a la edad, me refiero a que tu espíritu está constantemente arcaico. No dejas, no permites que el soplo del Espíritu Santo te renueve, no permites que el fuego de Jesucristo realmente te incendie. Entonces, eso es lo que no sucede cuando no invocamos al Espíritu y cuando no nos negamos a nosotros mismos. Sobre esto de la renovación, también me parecía importante, y perdona, deja recordar, creo que está por aquí. Había algo muy bonito que decía Sor Faustina Kowalska, ojalá lo encuentre. Veamos, aquí está. Sor Faustina Kowalska, que por si no lo saben, es aquella que tuvo esta pequeña revelación de donde nace la devoción a la Divina Misericordia. Sor Faustina Kowalska dice lo siguiente: oh Jesús mío, qué fácil es santificarse. Solamente hace falta un poquito de buena voluntad. Y si Jesús descubre ese mínimo de buena voluntad en el alma, se apresura a darse a ella. Y nada le detiene, ni las faltas, ni las caídas, absolutamente nada. Jesús tiene prisa por ayudar a esta alma. Y si el alma es fiel a esta gracia de Dios, en poco tiempo logrará llegar a la más alta santidad que una criatura puede alcanzar aquí abajo. Dios es muy generoso y no niega a nadie su gracia. Incluso nos da más de lo que pedimos. La vía más corta es la fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. Digo, aquí me voy a instalar dando toda la charla solo de esto, ¿no? O sea, no voy a profundizar sobre lo que está diciendo Sor Faustina, pero me parecía un detalle muy bonito leerles esto, porque es que, claro, Sor Faustina comienza diciendo qué fácil es ser santo, ¿no? Y cualquiera que le escuche va a decir, oye, no, pues no sea grosera, o sea, no es fácil, no es fácil. No, ciertamente que no. El problema es que date cuenta cómo comienza Sor Faustina. Ella lo primero que dice es, qué fácil es santificarse, solamente hace falta un poquito de buena voluntad. ¿Y a qué se refiere Sor Faustina con esto? Lo que acabo de decir.
El momento en el que tú permites que Dios obre en tu vida y te empiezas a negar en cosas muy pequeñas, porque no creo que necesites, digamos, la fuerza de voluntad de 100.000 hombres para no ponerle hielo al vaso de jugo, ¿no? O sea, estamos hablando de detalles que son muy minúsculos, porque por esos detalles empieza. Pero me refiero a que, claro, no requiere de tanta cosa, pero con ese pequeño detalle, con esa pequeña acción, con esa pequeña negación, tú ya estás avanzando. Tú ya estás permitiendo que el Espíritu Santo obre. Y cuando el Espíritu Santo obra, ya no depende de ti. Y eso queda claro. La santidad no requiere necesariamente de todo nuestro esfuerzo. Requiere de una pequeña voluntad, es lo que está diciendo Sor Faustina Kowalska. Requiere de un pequeño acto de voluntad. Y luego dice, nada va a detener a Jesús para que obre en esa alma. Nada. Ni siquiera las fallas, ni las más grandes caídas, es lo que está diciendo. Absolutamente nada. ¿Por qué? Y aquí mismo lo dice, porque Jesús tiene prisa. Jesús tiene prisa de convertirte. Jesús tiene prisa de que seas santo. Jesús tiene prisa de que experimentes el verdadero amor de Dios. Entonces, claro, en esa prisa, evidentemente, nada se va a dejar ganar en el amor de Dios. Y entonces, digamos, en esa óptica, es donde nosotros vamos a ir entendiendo lo que implica la renovación. Ya hemos visto más o menos qué es lo que tenemos que hacer para dejar que esta renovación obre en nuestra vida. Pero luego viene la siguiente cosa. ¿Realmente se puede hacer nuevo algo? Esto es una pregunta que los fariseos se las hacían constantemente, no de manera explícita, perdón, no de manera textual, ¿no? O sea, no vamos a encontrar en el Evangelio que los fariseos pregunten eso. Pero los fariseos realmente no creían esto. Y la pregunta también va para nosotros. ¿Realmente se puede volver a hacer algo nuevo? Y la respuesta, desde el punto de vista metafísico, si se quiere, es no. La respuesta es no. No podemos volver a hacer algo nuevo. ¿Por qué? Porque en esencia todo permanece. Y esto, repito, desde el punto de vista metafísico, es así. En esencia todo permanece, absolutamente todo. Para ejemplo, todos nosotros, cada uno de nosotros va teniendo cambios accidentales en su vida. Yo evidentemente no soy el mismo que cuando tenía 8 años, ¿no? Sin embargo, han obrado cambios accidentales en mi vida. Y entonces, esos cambios accidentales ¿han hecho que yo sea otro? No, sigo siendo en esencia exactamente el mismo, aunque hayan cambios accidentales. Lo mismo sucede con todas aquellas cosas que existen. Pueden haber cambios accidentales, pero esencialmente sigue siendo lo mismo. Sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, claro, desde esta perspectiva, es imposible que algo se haga nuevo. Es más, si hay un cambio esencial, eso no es que es nuevo, es otra cosa diferente. Es otra cosa diferente, pero no es la misma cosa que se ha renovado. Entonces, desde la respuesta metafísica, no es posible que algo se haga nuevo. Sin embargo, a partir de Jesucristo y en Jesucristo y desde Jesucristo, solo en Él se abre esta posibilidad. Solo en Jesús es posible lo que metafísicamente es imposible. Solo en Jesús es posible que algo se haga nuevo otra vez. Solo a partir del envío del Espíritu Santo, la renovación interior es posible. Sin embargo, esta renovación no es, digamos, no es una cosa sobrenatural en el sentido de que no es una cosa extraordinaria, o sea, no es que se abren los cielos y de repente me salen alas, pues, o sea, esas cosas no van a suceder. Entonces, ¿cómo se da esta renovación interior? Pues para entenderlo, primero entendamos la vida de Jesús. Si nosotros vemos a Jesucristo en el Evangelio, nos vamos a dar cuenta que es la segunda persona de la Trinidad que se ha encarnado. Pero en toda su vida, ciertamente sí, Jesús hace milagros. Pero Jesús en ningún momento, de hecho nunca, hizo un milagro que hubiese mejorado su situación. Repito, Jesús en ningún momento de su vida terrena hizo un solo milagro para mejorar su situación. Ni siquiera cuando tenía 40 días de ayuno y de repente se le presenta el demonio y le dice que convierta esa piedra en pan. No lo hizo. En el momento en el que estaba siendo crucificado, no se bajó de la cruz, aunque pudo haberlo hecho. En cualquiera de los momentos más dolorosos y difíciles de la vida de Jesús, en ningún momento hizo un milagro para cambiar su situación económica, social, personal. Siempre siguió siendo Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero y el hijo de María.
Y este pequeño detalle es muy importante. Es muy importante porque nos ayuda a entender cómo es que obra esta renovación. Yo les acabo de decir que esa renovación no es una cosa del otro mundo. O sea, no se obra de forma extraordinaria, violentando lo natural. No obra así. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús, siendo Dios, tampoco obró así. Entonces, esta es la parte más interesante porque, claro, creer en Cristo significa adherirse a la vida de Jesús. Creer en Jesús implica que me voy a hacer uno con Él. Me voy a hacer uno con Él. Y entonces su vida va a ser la mía y mi vida va a ser la suya. Vamos a ser uno. Así como Él y el Padre son uno, yo tengo que ser uno con Jesús. Y cuando me hago uno, entonces la vida de Jesús, como Jesús vivió su vida, es como yo debo vivir la mía. Y esta renovación interior entonces debe obrar en mí, y de hecho obra en mí, pero de una manera muy natural. A pesar de que estamos hablando de una renovación del Espíritu Santo que es del otro mundo. Entonces, a partir de esta experiencia, también vamos entendiendo que Jesús, repito, Jesús no obró un milagro, ni uno solo, para mejorar su condición, sino siempre para ayudar al pecador, siempre para ayudar a los demás, siempre para servir y no para ser servido, que es básicamente lo que él decía. Sin embargo, cuando nosotros experimentamos la renovación, y ojo, aquí viene la otra pregunta, ¿alguna vez en la vida hemos experimentado esta renovación? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. La primera renovación que experimentamos es en el bautismo. Esa es la primera renovación. Porque claro, no hemos dejado de ser personas, pero resulta que somos hijos de Dios. Y ese que resulta que somos hijos de Dios quiere decir que participamos de la naturaleza divina. No me canso de repetirlo, lo repito en la catequesis, lo repito en este grupo y lo repito en todos los lugares en donde puedo. Porque estoy convencido que nosotros como laicos no terminamos de entender, no terminamos de asimilar ni de tomar en serio nuestro bautismo. No terminamos de tomar en serio nuestro bautismo. ¿Cuántos de ustedes celebran su bautismo como celebran su cumpleaños? No tengo idea, pero sería un bonito detalle y además sería muy consecuente con la realidad que lo hagan. Sería muy consecuente con la realidad que ni siquiera saben cuándo fue su bautismo, por lo menos se tomen el tiempo de averiguar cuándo fue. Y luego de eso, aprendan a celebrarlo. Aprendan a celebrarlo porque realmente el bautismo es una renovación total. O sea, es una cosa abrumadora decir que yo participo en la naturaleza de Dios. Es una locura. Pero esa es la primera renovación. Y cuando sucedió eso, cuando sucedió el bautismo, ¿qué pasó? En nuestro interior pasaron un montón de cosas, por supuesto. Es más, se obró un cambio tal que se imprimió un carácter en mi alma que no va a cambiar nunca en la vida. Eternamente voy a ser hijo de Dios. Pero me refiero a físicamente, por fuera. ¿Qué cambió? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Si eras así, medio negrito como yo, literal, quedaste igual de negrito, o sea, no te blanqueaste. Y los que estaban blancos no se hicieron negros. Y los que eran patuchos no se hicieron más altos. O sea, no cambió nada. Absolutamente nada. Seguiste siendo exactamente, físicamente, la misma persona. ¿Por qué? Porque la renovación interior no se da, pues, con pompa y circunstancia, no se da con platillos, no se da... No, no sucede eso. Y lo mismo sucede cuando comulgas. Cuando comulgas sucede una renovación interior. ¿Por qué? Porque la Trinidad viene a habitar en tu interior. Y eso es una renovación total. Es una renovación. Y cada vez que comulgas, ¿sientes algo? Muchas veces no. Muchas veces no sientes nada. Es más, hay veces que la gente, y me incluyo, vamos a comulgar con el corazón frío. Así, de piedra. Y no porque seamos pecadores. O sea, no es porque tengamos un pecado adentro, un pecado mortal. No, para nada. Estamos en gracia de Dios, pero resulta que tengo el corazón hecho piedra, tengo el corazón frío, no siento nada. Pero se ha obrado una renovación. Entonces, ¿cómo explico esto? Bueno, viendo la vida de Jesús. Viendo la vida de Jesús, contemplando la vida de Jesús, es como te das cuenta que esas cosas que son extraordinarias, que son sobrenaturales, que son divinas, se obran en lo natural y en lo humano. ¿Por qué? Porque así Dios lo quiso, porque Dios quiso encarnarse y quiso santificar las cosas humanas y quiso divinizar al hombre. Y de esto los padres de la Iglesia en los primeros 4 siglos han hablado hasta saciarse, de la divinización del hombre. Y de esto hoy no se habla mucho y debería hablarse. La divinización del hombre, es decir, Dios se ha hecho hombre para que el hombre llegue a ser Dios.
Esto es una cosa que en algún momento ya la he dicho y la vuelvo a repetir. Esa es nuestra meta, ese es nuestro fin. Y ojo, cuando digo que es nuestro fin, no quiere decir que va a pasar recién cuando ya venga la resurrección de los muertos o cuando nos muramos. No, esto que es una novedad, que es una renovación, ya empezó desde tu bautismo. Ya desde tu bautismo participas de esa vida divina. Ya te estás divinizando. Entonces, cuando hablamos de la renovación del Espíritu Santo, nos estamos refiriendo a esto. Nos estamos refiriendo a que todas las cosas físicamente son imposibles de renovarse, pero que a partir de que Jesucristo se ha hecho hombre y a partir de que yo me adhiero a la vida de Jesús, se abre una pequeña puerta, se abre un portal, una nueva dimensión, dentro de la cual absolutamente todas mis cosas humanas, todas mis cosas ordinarias, adquieren un carácter divino, adquieren un carácter nuevo. Por eso, a mí me encanta esta escena de la película de la Pasión, cuando Jesús cae, una de las tantas veces que cae con la cruz, y se encuentra con la Virgen Santísima, ¿no? Que es esa parte en la que todos chillamos. Entonces, claro, se encuentran esas dos miradas, y entonces ponen la música feeling de fondo, y resulta que cuando Jesús se levanta, dice estas palabras tan hermosas: yo hago nuevas todas las cosas, hago nuevas todas las cosas. Y entonces cuando entendemos que en verdad Dios hace nuevas todas las cosas, porque en verdad las renueva con su espíritu, es que la vida no puede ser igual. Los días no son iguales, las horas no son iguales. Ya no barro igual, ya no lavo los platos igual, ya no estudio igual, ya no me levanto de mi cama igual. Toda mi vida adquiere un sentido completamente diferente. De eso se trata la renovación y de eso se trata la vida cristiana. Y de hecho, cuando nosotros profundizamos la vida de los santos, sí, nosotros leemos la vida de los santos y nos damos cuenta que fueron personas que hicieron cosas sobrenaturales, que hicieron cosas extraordinarias. Sí, nosotros porque las leemos, digamos, de adelante para atrás. Pero date cuenta cómo era la vida de los santos en su tiempo, en su contexto. Cómo lo veía, no sé, pues el tendero, cómo lo veía el vecino. O sea, cómo, no sé, cómo la vecina veía a Narcisa de Jesús. O sea, cuando la veían, no era, "Ah, no, mira, ella es la gran santa de ahora, la santa de Novol". No, para nada, para nada. O sea, Narcisa de Jesús era la chica que vendía mango y hacía cosas raras, de hecho. La gente decía que hacía cosas raras. Sí, eso sí. Sin embargo, de allí, pues nada, le gustaba tocar guitarra, le gustaba darle catequesis a los niños. Esa era Narcisa de Jesús. Y lo mismo con Francisco de Asís. Francisco de Asís pasa por un periodo tremendo, pero un periodo tremendo en donde vivía constantemente del lujo de su padre. Esa era su vida. Después de la conversión, evidentemente, sucede un montón de cosas. Pero previo a eso es exactamente lo mismo. Agustín de Hipona, exactamente lo mismo. Agustín de Hipona era un lujurioso de lo peor y vivía como cualquier otro chico de su edad, incluso bastante más dañado que el resto de chicos de su edad. Y así con cada santo. Porque en su vida contemporánea, si profundizamos su vida realmente, lejos, digamos, de la parte de los milagros y esto, nos damos cuenta que es una persona de carne y hueso que también luchó y que también la tuvo bien difícil. Sin embargo, también descubrió ese pequeño portal, esa pequeña rendija por donde el Espíritu Santo pudo obrar en su vida. De eso se trata la renovación, del camino de divinización. Esta renovación nosotros la podemos vivir a cada instante de la vida. Hay momentos puntuales en donde la renovación, digamos, eh, es mucho más concreta. Por ejemplo, los sacramentos. Cada vez que nosotros vivimos un sacramento, sea la confesión, sea la comunión, sea la unción, o cualquier otro de los sacramentos de iniciación cristiana o los sacramentos de servicio, el matrimonio, la ordenación sacerdotal, son momentos muy concretos en donde se da una renovación interior indistintamente de lo que yo sienta, de lo que yo piense o de lo que suceda. ¿Sí? Teológicamente es así, los sacramentos obran lo que dice que obran. ¿Sí? Sin embargo, hay otros momentos en donde se puede dar esa renovación y es más, la renovación se puede dar a cada instante si nosotros quisiéramos. Si nosotros quisiéramos dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, esa renovación se daría a cada instante. Ojo, no se trata de hacer algo. Nosotros no somos, digamos, no creemos en el yoga.
Y si alguno cree, pues bueno, conviértase. Pero nosotros no creemos en el yoga, nosotros no creemos en estas religiones orientales, nosotros no creemos que si ponemos un sillón de una forma y ponemos la cama de la otra y entonces la lámpara la movemos 360 grados, de repente entonces el Espíritu Santo sí va a obrar. No, esas vainas son mágicas, esa vaina es un culto idolátrico a cuestiones que son desconocidas. Nosotros somos cristianos y creemos que Dios obra en lo ordinario, que Dios no necesita de palabras mágicas, que Dios no necesita de una serie de movimientos para que obre. Y ojo, la liturgia es otra cosa diferente, por si acaso. De repente a alguien se le haya venido a la mente, no, pero mira, la liturgia sí son gestos. Sí, claro, la liturgia son gestos. Sin embargo, la liturgia lo único que hace es estar al servicio del sacramento, que es una cosa muy distinta. Pero evidentemente hay muchos católicos que viven con este criterio que acabo de decir, con este criterio un poco de lo mágico. Entonces se cuelgan el rosario en el cuello pues porque los va a proteger, ¿no? Se cuelgan el escapulario porque pues nada, la promesa dice que si me muero con el escapulario pues me voy a salvar. Sí, pues que no has leído las letras chiquitas, lo que pasa es que tienes que convertirte, así no funciona, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos este criterio un poco pagano, no vamos a permitir que el Espíritu Santo renueve nuestra vida. Si nosotros creemos en un Dios comerciante, en un Dios en donde yo te doy esto y tú me das esto, entonces yo rezo 5 Padres Nuestros y como he rezado los 5 Padres Nuestros, pues nada, pues tú tienes que sanar a mi abuela. Así no funcionan las cosas. Así no se renueva el Espíritu. Y Dios no es un genio de la lámpara, muchas veces lo digo. Dios no es un genio de la lámpara en donde yo voy y le pido y si no me cumple, Dios no tiene por qué cumplirte nada. Porque Dios, de hecho, nosotros no le debemos, perdón, Dios no nos debe nada a nosotros. Nosotros a Dios le debemos la vida. Entonces, cuando adoptamos estas actitudes un poco soberbias, definitivamente nos cerramos. Nos cerramos al obrar del Espíritu en nuestro interior. Y este tema de la renovación, con esto quiero terminar un poco el tema de la renovación interior. Este tema de la renovación interior, sobre todo, debe suceder en el momento en el que nosotros comenzamos a negarnos de manera sistemática. ¿Qué quiero decir con negarnos de manera sistemática? Es decir, que no sea una cuestión solo de Cuaresma. Es decir, que solamente en Cuaresma nosotros sabemos que es un tiempo penitencial y entonces pues nos ponemos así más o menos como, no sé, pues como pruebas, a veces los tomamos hasta como juego, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿qué voy a ofrecer hoy día? ¿No? ¿Qué voy a ofrecer en esta Cuaresma? Y cada uno va compartiendo su challenge. Y así no funciona la Cuaresma. La Cuaresma no se trata de eso. Y la Cuaresma realmente debería ser todos los días, no como tiempo litúrgico, pero sí como experiencia de negación interior, sí como experiencia de mortificación. Porque si no vivimos esto, créanme chicos, si no vivimos esto, realmente, se los digo, el Espíritu Santo no va a poder obrar. No va a poder obrar porque tenemos tantas fallas y tenemos tantos defectos y tantas cosas que limpiar en nuestro interior. La casa está tan desordenada por dentro que el Espíritu Santo requiere que alguien la barra. Y el Espíritu Santo no está para barrer la casa, el Espíritu Santo está para obrar en una casa limpia. Somos nosotros los que tenemos que barrerla. Entonces, claro, somos nosotros los que tenemos que quitar todos los obstáculos que tenemos allá adentro. Si somos soberbios, si somos mentirosos, si somos perezosos, si somos orgullosos, todas esas cosas tenemos que quemarlas, tenemos que sacarlas de nuestra vida, eliminarlas, cortarlas y botarlas para siempre. Eso es lo que implica convertirme. Eso es lo que implica convertirme y creer en el Evangelio. Y entonces, ¿cómo llego a hacer eso? Repito, con pequeños detalles. Nunca me canso de repetirles, pongan una alarma, despiértense a la hora, aprendan a ser ordenados, tiendan su cama, laven los platos, estudien, no copien. Sean un poco serios en su vida cristiana, busquen un director espiritual, hagan sus oraciones a tiempo, diviértanse, salgan con sus amigos en la medida en que ya puedan ir saliendo paulatinamente, pero sobre todo, sean gente normal, pero sean gente santa. Es decir, traten de santificar las cosas normales, santifíquenlas. De eso se trata la vida cristiana. No se trata de no tomar cerveza, se trata de tomarla santamente. No se trata de no divertirse, se trata de divertirse santamente. De hacer las cosas con santidad. Y Sor Faustina Kowalska, en este texto que les he leído, claro, ella dice, qué fácil que es. Claro,
A cualquiera se le hace fácil cuando es Dios el que hace las cosas y no uno. Por supuesto, allí es facilísimo, es sumamente fácil. Y yo creo que esto lo vamos a poder experimentar, y Dios sea bendito si alguno lo ha experimentado ya, pero estoy seguro que tal vez en algún momento lo hemos experimentado todos. Este momento en el que no nos genera ningún esfuerzo rezar, no nos genera ningún esfuerzo ser lo que tenemos que ser. Y este detalle me parece bonito porque te das cuenta que es posible. Te das cuenta que es posible hacer las cosas como Dios las pide y cumplir el plan de Dios y hacer las cosas de forma santa. Y que no solamente que es posible, sino que es fácil. Claro, y uno dice, sí, pero es que no es así siempre. Claro, no es así siempre. La idea es que sea así siempre. Y cuando sea así siempre es porque estás viviendo ya el cielo en la tierra y porque el Espíritu Santo está obrando en ti y quiere decir que has subido un escalón dentro de la santidad. Pero eso es algo que tenemos que trabajar y sufrir y vivir para poder llegar a eso. De eso se trata la renovación. Ok, entonces, pues hasta aquí llego yo. Quiero ahora sí escucharlos, si es que alguien tiene algo que decir. Este es el momento en el que desactivan sus micrófonos y hablan y eso, y hacen las preguntas. Y ustedes saben, ¿no? Es eso. Entonces, pues, adelante. Líder, Ya, estaba extrañando eso, ¿ah? Yo, no es más, yo estaba cuestionado. Yo dije, ¿qué está pasando aquí en este grupo? ¿Qué sucede? Hemos perdido las costumbres. Adelante, Andrés, te escucho. tú dices que nos tenemos que renovar todos los días o que esa debería ser nuestra meta, ¿verdad? ¿En qué manera podemos renovarnos diariamente? Bueno, partiendo del hecho de que quien te renueva es el Espíritu Santo. O sea, esto que nos pide Dios, esto que nos pide Dios es tan interesante porque cuando San Agustín decía, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, lo decía con justa razón. Repito, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Quien hubiese escuchado a San Agustín diría, no, pues así que chiste. Claro, es que es tan fácil como eso. O sea, Dios no te está pidiendo que tú te renueves. Dios no te está pidiendo que tú hagas las cosas. Dios te está pidiendo que dejes que Él las haga en ti. Eso es lo que te pide Dios. Entonces, la pregunta de cómo me renuevo todos los días, dejando que Dios actúe, dejando que Dios actúe. ¿Y cómo dejo que Dios actúe? Pues sacando los obstáculos de mi vida, quitando todas aquellas ocasiones de pecado, tratando de poner los medios para no fallar en mi oración, siendo cada vez más exigente conmigo mismo y menos exigente con los demás. O sea, todo ese tipo de cosas que son muy concretas y que las vamos haciendo en nuestra vida. Y es más, la iglesia te pone las líneas de la cancha, ojo, esto no es una cosa así a ciegas ni abstracta, así como que hay que ser santo y tú verás cómo haces. No, la iglesia te da los lineamientos, la iglesia te habla de las obras de misericordia, que son 14, 7 corporales y 7 espirituales. Practícalas todas, todas, practícalas, absolutamente todas. Y yo creo que en el día tú tienes constantemente la oportunidad de practicarlas. Al menos las físicas probablemente no todas, pero las espirituales sí que probablemente tengas para poder hacer todas. O sea, durante el día yo realmente les aconsejo, yo no lo he hecho, y de hecho se me acaba de ocurrir ahora, y ahora que se me ocurre, lo voy a calificar como una inspiración del Espíritu Santo, así que me voy a ver obligado a hacerlo, pero me parece súper interesante que agarres un papel y que pongas todas las 14 obras de misericordia y que las pongas en algún lugar visible y cada día comiences a tachar cada una de aquellas obras de misericordia que pudiste haber hecho durante el día. Antes de irte a dormir, haz tu examen de conciencia y comienza a ver todas las 14 obras de misericordia y di cuál de esas 14 pude haber hecho. Y al día siguiente, pues nada, trata de cumplir las que no pudiste cumplir el día anterior y vive tu vida así. Es así como vas a poder cumplir el plan de Dios y de esa manera yo te aseguro que el Espíritu Santo te va a renovar y nos va a renovar a todos. O sea, hay muchas formas realmente, pero yo creo que, y mira, esto, digamos, no es que se me ocurrió, ¿no? Yo realmente, yo estoy completamente convencido que es el Espíritu Santo que hace lo que le da la gana. Pero oye, si eso sucedió ahorita en 5 segundos, yo creo que con un poquito de esfuerzo, haciendo oración y abriéndole el corazón al Espíritu Santo, estoy seguro que se te van a ocurrir 15.000 cosas más.
Pero el problema es cuando nuestro corazón está pegado a las cosas de este mundo. El problema es cuando estamos pajareando y perdiendo el tiempo. Entonces, cuando eso sucede, Dios no va a obrar ahí. Es decir, está muy bien que te agarres tu tiempo, pues para, no sé, pues para divertirte, perder el tiempo un ratito no está mal, podemos también entretenernos, ver series, jugar parchís, están todos invitados, pero ya, pero eso no puede ser toda tu vida, pues, y no te puedes lanzar 2 horas jugando, pues. O sea, y no te puedes lanzar 1 hora navegando en TikTok, ¿me explico? O sea, tiene que haber un control para todo, porque si no, lo que has hecho es coger el tiempo que Dios te ha regalado, abusar de ese tiempo y tirarlo por la ventana. Y eso es una injusticia contra Dios, eso es un pecado. Entonces, claro, tiene que haber un orden en la vida. El Espíritu Santo es un espíritu de orden. Entonces, ¿cómo me renuevo? Pues ya te acabo de decir, hay muchas cosas en las que hay que trabajar, pero ojo, no haciendo, sino deshaciendo, sacando las basuritas que hay en el camino. Eso es lo que nos pide Dios. Saca lo que obstruye el camino para que yo pueda obrar. Eso es lo que Dios te pide, porque no nos está pidiendo que nos renovemos nosotros. Imagínate, sería imposible. Si es lo que acabo de decir, que es imposible que se renueve algo físicamente. Entonces, ¿cómo no vamos a renovar? Imposible. El único que nos va a renovar es el Espíritu Santo. Y hay que sacar todos los obstáculos para que Dios obre. Listo, líder, gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? Una cosita, no, o sea, las personas, o sea, la renovación vendría por medio del bautizo, ¿verdad? Ya. Entonces, en el caso de las personas que no han sido bautizadas, ellas no pueden tener como esta gracia. Es correcto. Aquellas personas que no son bautizadas evidentemente no participan de la vida divina de Dios, y como no participan de la vida divina de Dios, pues difícilmente el Espíritu Santo obrará allí donde no puede hacer morada. Esto es parte de la doctrina cristiana, ¿no? Eso es una gran diferencia, enorme y abismal diferencia entre una criatura de Dios y un hijo de Dios, ¿no? Por eso la iglesia siempre procura que bauticen a los niños, para no privarlos de este regalo tan grande. Ya. Ya. Hola. A ver, yo. Hola. No es una pregunta, pero es algo con respecto a lo que preguntó Andrés, o sea, como que las maneras de cómo lograr esa renovación cada día. Y estoy leyendo un libro que se llama, del cardenal Robert Sara, se llama La fuerza del silencio contra la dictadura del ruido. Y o sea, me recordó esto que tú dijiste de que se necesitan mortificaciones, porque lo voy a pasar a leer, porque justo lo leí. Dice, el silencio interior pone fin a los juicios, a las pasiones y los deseos. Una vez poseamos el silencio interior, podremos llevar con nosotros al mundo y orar en todas partes. Pero igual que el ascetismo interior no puede lograrse sin mortificaciones concretas. Es absurdo hablar de silencio interior sin silencio exterior. Creo que, o sea, no sé si una parte de la renovación diaria, el cardenal Robert Sara dice, antes de la vida activa se tiene que preceder como que un silencio antes de hacer cada acción en tu vida diaria. Entonces, creo que eso nos puede también ayudar a santificar cada acción que hacemos y lograr ese fruto de la renovación. Sí, de hecho, San Agustín toma el pasaje de Marta y María, que se da en Betania, ¿no? Cuando María riega el perfume, ¿no? Pero antes, un poquito antes de eso, cuando le reclama Marta, que por qué no le ayuda, ¿no? Porque su hermana no le ayuda. Yo creo que todos tenemos en mente este pasaje, ¿no? San Agustín, cuando habla de este pasaje, dice una cosa muy interesante. Él dice, no son dos cosas diferentes, la vida activa y la vida contemplativa. Es decir, no es que son opuestas, ¿no? Lo que dice San Agustín es que son dos momentos diferentes, en donde primero viene la actitud de María, que es la de contemplar a Jesús en el silencio, y luego viene la actitud de Marta, de actuar. Entonces San Agustín interpreta este pasaje y dice, no son dos actitudes opuestas, son dos actitudes que una le sigue a la otra.
que es más o menos lo que, claro, el cardenal Robert Sará dice en este libro. De hecho, en el libro de La fuerza del silencio, justamente el cardenal habla del silencio no como una ausencia de ruido, sino como una presencia. Es más, el cardenal lo que dice es, Dios es silencio. Y algo que nosotros descubrimos de las revelaciones privadas de los santos es que el reino de los cielos es silencio. O sea, por si acaso, quien pensaba que en el cielo es más o menos como los Simpsons, el cielo de los Simpsons de los católicos, ¿no? ¿Sí? Donde hay trompetas y todo. No, no, o sea, el cielo es silencio absoluto. Y uno dirá, Dios bendito, me voy a morir de la ansiedad. Y no sucede así. Lo que pasa es que cuando tu corazón comienza a entender que el silencio no es ausencia, sino presencia, no es algo, sino alguien, entonces, claro, va cuajando esto que acaba de decir Dani, que acaba de leer del cardenal Sará. Es decir, vamos entendiendo que la verdadera renovación va a obrar, sí, pero a partir del silencio, no en la bulla. Date cuenta qué sucede cuando se encarna el Hijo de Dios. Date cuenta, la encarnación, el momento cumbre de la historia universal, se da en el silencio de la noche. Textualmente es así como lo dice el evangelista Lucas, en el silencio de la noche. O sea, ojo, no es que se abrió el cielo y entonces, no. Ojo, los pastores estaban durmiendo. O sea, no había ni bulla. En ese silencio, Dios se hizo hombre, irrumpió en la historia y cambió todo. Entonces, si esa renovación, que es la renovación macro, ha sucedido en el silencio, no tengas pues tú la impresión de que tu renovación interior se va a dar pues con tantas jactancias y con cuestiones. No, para nada. Viene muy al caso lo que acaba de leer Dani, gracias, porque nos ayuda mucho a entender que efectivamente esta renovación del Espíritu Santo siempre se va a dar en el silencio. Y yo creo que eso es uno de los más grandes obstáculos, tomando un poco también de la pregunta que había hecho Andrés al inicio, es uno de los más grandes obstáculos que vamos a encontrar en nuestra vida, la bulla. La bulla externa e interna, por supuesto, pero sobre todo la bulla interna. La bulla interna sí que es una cosa tremenda. Santa Teresa de Jesús decía que era la loca de la casa, la imaginación, ¿no? La imaginación era la loca de la casa, decía Santa Teresa de Jesús. ¿Por qué? Porque cada vez que se ponía a rezar, se empezaba a acordar de cosas y de repente se imaginaba lo de aquí, se imaginaba lo de allá, y entonces estaba dialogando con el Señor y de repente aparecía en el País de las Maravillas. O sea, y eso nos pasa mucho, por si acaso. O sea, mientras estamos haciendo oración, de repente estaba haciendo oración y de un momento a otro estoy en otra cosa. Entonces, la bulla interior, es decir, esto sí que es un camino espiritual bastante duro, pero yo estoy seguro que con la ayuda del Espíritu Santo todo es posible, podemos hacerlo. ¿Será de la noche a la mañana? No tengo idea. Quisiera decirles, no, va a tomar su tiempo. No, pero es que no lo sé, porque es obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obra como quiere. El Espíritu Santo, si quiere, puede renovarte y puede convertirte y puede santificarte en cuestión de segundos, como puede hacerlo en 40 años. Y eso solamente será obra del Espíritu Santo. Por eso, repito, no somos nosotros los que nos renovamos. Dios nos renueva. Ok, ¿alguien más tiene algo que decir? Por allí. Yo tengo una pregunta, o sea, otra. Eh, Tú dices, líder, que esa renovación puede tardar, no sé, segundos o 40 años. ¿Eso depende mucho de la oración o ya es la voluntad de Dios? Es absolutamente la voluntad de Dios y no hay nada que yo pueda hacer para merecer más o menos. Y eso tenemos que tenerlo claro. Esto viene entendido, por supuesto, porque los protestantes esto lo extremizaron, Claro, ¿no? Y como lo dañaron. predestinados, así. Más allá de eso, el tema de que todo es gracia, que es algo Ah, que ok. San Agustín lo repetía mucho, todo es gracia. Es decir, no hay nada que yo merezca por mis propias obras, no hay nada que yo pueda hacer para ser merecedor de que Dios pose su mirada en mí. O sea, y esto tenemos que metérnoslo en la cabeza porque es una de las cosas principales para poder entender cómo Dios obra en mi vida. ¿Sí? Yo les decía hace un momento que hay muchos católicos que tienen esta mentalidad del Dios comerciante. Y esto sucede justamente por esto, ¿no? Porque tenemos metido en la cabeza de que hay algo que yo puedo hacer para merecer.
¿no? Entonces yo ya hice esto, ¿no? Ahora me tienes que... No, eso no sucede en la relación con Dios, porque hay que entender que cuando nos relacionamos con Dios, a pesar de que es el más íntimo que mí mismo, como decía San Agustín, aún así yo sigo siendo una criatura y Él sigue siendo Dios, el absoluto, la soberana majestad. O sea, al lado de Dios soy una cucaracha, pues. Entonces muchas veces perdemos de vista este pequeñísimo detalle y entonces a veces creemos que merecemos las cosas. Y es más, a veces hasta nos frustramos y le reclamamos a Dios que ¿por qué no ha pasado esto? ¿Por qué si tú qué? O sea, no mereces nada, absolutamente nada. Todo lo que tienes lo has recibido, todo es gracia. ¿Qué cosa hiciste para merecer la vida? ¿Qué cosa mereciste para existir? ¿Qué cosa mereciste para tener, perdón, qué cosa hiciste para merecer las cosas que tienes hoy? Absolutamente nada. Y por eso cuando uno lee el libro de Job, entiende a profundidad qué quiere decir que todo es gracia. Job termina diciendo, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Si hemos recibido de Dios los bienes, ¿por qué? ¿Por qué no vamos a recibir los males? Esta actitud de Job es la actitud más profunda que nos ayuda a entender, uno, la divina providencia, dos, el santo abandono, y tres, lo que acabamos de hablar hoy, el tema de la renovación interior. Solo Dios me puede renovar. Y nada de las cosas que tenga, nada de las cosas que haga, nada de las cosas que pueda, según yo, van a cambiar eso. Dios me puede renovar. Y entonces, claro, si yo rezo más, si me rezo, no sé, 5 rosarios, a diferencia del que reza solamente un Padre Nuestro en la mañana, ¿será que yo recibo una mayor renovación en mi vida? No, no, absolutamente no. Todo es gracia. Absolutamente todo es gracia. Y tanto es así. Y siempre pongo el ejemplo de la Madre Teresa porque es la única santa que recuerdo que haya vivido tantas desgracias en su vida interior y tantos sufrimientos y por tantos años. Si fuese así, pues yo creo que la Madre Teresa de Calcuta no merecía, entre comillas, no merecía ser tratada así de parte de Dios. Digo, esa pobre mujer entregó toda su vida a los pobres y hasta ahora no conozco otro santo o otra santa que haya hecho tantísimo por los pobres. Pero pues nada, date cuenta que su vida interior fueron 40 años de oscuridad, así que pues por lo que entiendo, por allí no va la cosa. Al parecer no podemos hacer un mérito para que Dios actúe mágicamente en nuestra vida. Dios tiene un plan insondable contigo y conmigo y nada, será dentro del corazón de Dios que tenemos que descubrir eso. Y Dios nos renovará, sí, nos renovará, pero nos renovará de acuerdo a la medida que Él considere. Y esa medida que Él considere, te lo aseguro, será la medida perfecta. Será Líder, justamente lo que necesites. Sí. líder, pero por ejemplo, cuando no sé, tienes algún, o sea, no superas algo en tu vida espiritual o algo así, ¿por qué te mandan a orar más? O te dicen, no, te falta oración, si es gracia y no depende de rezar o de la oración. Claro, cuando digo que no puedes hacer un mérito, no quiere decir que la oración no surta algún efecto. Son dos cosas diferentes de las que estamos hablando. Es decir, ciertamente no puedes hacer un mérito para merecer algo, pero de alguna forma la oración por supuesto que tiene ese efecto, pues. Es decir, te voy a poner un ejemplo muy concreto. En aquellas personas que sufren de algún, pues todos sufrimos algún pecado dominante, pero de repente, no sé, pues el enojo, por ejemplo. Hay personas que uno dirá, bueno, sí, todos nos enojamos, sí, pero hay personas que tienen el enojo como un pecado mortal, porque cada vez que se enojan pierden completamente el control y de alguna manera comienzan a actuar ya fuera de sí mismas. Y conozco personas que son así, efectivamente, y es un pecado terrible, el pecado de la ira. Ok, y esto sucede siempre, ¿no? Y esta persona dirá, sí, pero es que, ¿por qué? O sea, ¿por qué Dios no me quita esto? Si yo hago oración, si yo voy al Santísimo, yo me confieso, sí, claro. Pero a ver, vamos entendiendo por qué Dios lo permite. Y esta es la siguiente pregunta. Aprender a discernir, ¿no? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permite que yo siga cayendo de forma humillante en este pecado? Bueno, la primera cosa que tenemos a la mano para entenderlo es porque sí, porque quiere que seas más humilde. Primera cosa. Quiere que seas más humilde. Esto es la primera cosa que nos queda, pero clarísima, indistintamente de si no conozcamos a la profundidad a esta persona. La primera cosa más obvia es esa. Dios te quiere humilde.
Y si Dios permite que caigas en una serie de pecados humillantes, es para que aprendas, primero, a humillarte, y segundo, a que no depende de tus fuerzas. No depende de tus fuerzas. Muchas veces nosotros confiamos mucho en nosotros mismos, confiamos en nuestras propias fuerzas, en los medios y no sé qué, y entonces ahora sí ya no voy a caer porque ya hice esto, ya hice lo otro. Sí, pero no se trata de ti. No se trata de ti, se trata de abandonarse en Dios y que Dios sea el que quede victorioso en ti, no tú. Nosotros vamos a fracasar siempre, pero claro, es Dios el que triunfa en nuestro interior. Entonces, cuando eso no sucede, claro, Dios permite muchas veces que caigamos y que caigamos estrepitosamente, por si acaso, ¿ah? Pero sí, eso nos ayuda a mantener la humildad, ¿no? Sería muy terrible, por ejemplo, yo te lo digo en mi caso particular, sería muy terrible que Dios, digamos de alguna forma, eh, me permita seguir siendo cada vez más santo y más santo y más santo, y entonces pues casi que voy a flotar, y entonces imagínate, hago apostolado, y la gente me escucha, y hay gente que me escribe, me dice, uy, qué bonito que hablas, o sea, sería una cosa terrible, terrible, yo estuviese más perdido de lo que estoy. Entonces, imagínate, por eso Dios permite nuestras caídas. ¿Por qué? Para recordarnos, oye, eso que tú haces por si acaso, no lo haces porque eres chévere, no lo haces porque, ay, no, mira qué capacidad que tienes. No, no, no. Lo haces porque yo que soy el Dios soberano, yo te doy ese don y te lo permito. Yo te doy el lujo de poder actuar a través de ti. Entonces tú entiendes que no se trata de ti. Tú entiendes que muchas veces le das un consejo a alguien y eso en lo que esa persona te ha pedido que le aconsejes es justamente esa cosa en la que tú caes. Y entonces tú dices, Dios, pero ¿por qué me pusiste en esta situación en donde me preguntan algo y me piden un consejo de algo que justamente soy la persona más equivocada, la menos adecuada para poder aconsejar sobre esto? Es que no has entendido por qué Dios te lo permite. Justamente lo permite para que entiendas que no se trata de ti, no se trata de ti. Dios obra a pesar de ti, Dios obra en tu interior y Dios te utiliza también como medio para llegar a otros. Eres un canal de gracia. Y eso, en vez de deprimirte, en vez de hacerte sentir mal y decir, ay no, mira lo miserable y desgraciado, desgraciada que soy, no, 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 no. Lo que debería hacer es que tomes conciencia y que digas, oye, Dios verdaderamente me utiliza como canal de gracia. Debería cada vez estorbarle menos a la gracia de Dios. Imagínate las cosas que Dios puede hacer contigo si dejaras que Dios obre totalmente. O sea, esos son los santos, por si acaso, ¿eh? Son personas que han dejado que Dios obre totalmente en su vida, que Dios las posea, que Dios tome control total de su vida. Y cuando digo que tome control total, no estoy diciendo que han perdido su individualidad, ¿no? Lo que estoy diciendo es que su voluntad quedó completamente hecha uno con la voluntad de Dios. Llevaron a cabo eso de que seamos uno con Cristo, así como Cristo es uno con el Padre. Esa es nuestra meta, la finalidad de la santidad. Ok, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Quiere compartir algo? ¿Quiere preguntar algo? Adelante. Sí, sí. Eh, Justo por lo último que mencionaste, como una especie de debate en mi cabeza, de que obviamente todo lo hacemos en base a lo que Dios nos da, y que efectivamente obviamente es así, pero Dios trabaja en la medida en la que tú se lo permites, porque tampoco es que, porque obviamente está el libre albedrío, ¿no? Y no es que Dios te pone una gracia o te pone un don, no es que lo merezcas, sino, pero si no te lo permites. Entonces, como que entré un poquito de conflicto cuando hablabas, el Espíritu Santo hace lo que le da la gana, Dios hace lo que le da la gana, y está muy bien, ¿no? Pero también tiene que ver el hecho en cuanto tú le permitas actuar. No le permites actuar ramos y bueno, todo esto, no va a pasar nada, me imagino, ¿no? Es correcto. Sí, cuando decía, y claro, tal vez se me pudo malentender cuando dije que hacía lo que le daba la gana. Ciertamente lo hace, y es porque las Escrituras dicen que el Espíritu Santo sopla donde quiere. A eso me refería. Pero por supuesto,
el Espíritu Santo obra en la medida en que se lo permites, ¿no? Dios jamás va a poder violentar tu voluntad. Y justamente esa es la razón por la que les he dicho que hay que sacar los obstáculos y hay que dejar que Dios actúe, ¿no? Si no dejamos que Dios actúe, pues nada, no va a pasar absolutamente nada. Y a veces, cuando toco este tema, recuerdo tanto, alguna vez una persona me decía, sí, pero en el caso de San Pablo lo tumbó el caballo. Sí, sí, claro, lo tumbó el caballo. Lo que sucede es que, si tú te das cuenta, en la vida de San Pablo, hay un camino en donde San Pablo de a poco ya iba abriendo la puerta de la fe. San Pablo era un judío, fariseo, fanático y radical, que cumplía la ley de Dios a rajatabla. Entonces no estamos hablando de un pagano, no estamos hablando de alguien que no conoce a Dios, estamos hablando de alguien que ha venido haciendo un camino y que está buscando al Mesías y que cree fielmente que los cristianos somos blasfemos y por eso merecen morir. Y hay que perseguirlos para que se acabe esta blasfemia contra Dios. Entonces, claro, desde la perspectiva de San Pablo, es entendible que sucedan estas cosas, en donde de repente Dios viene con una luz cegadora y lo deja ciego y le tumba el caballo. Entonces, no es una violencia de parte de Dios, es la consecuencia lógica del camino espiritual que va haciendo San Pablo en su interior. Entonces, es allí donde vemos cómo la libertad del hombre y la gracia de Dios, que esto es uno de los grandes temas de la teología, van actuando en concordancia, ¿no? La gracia y la libertad y la gracia. Dios no te tumba la puerta, pero sí te grita desde afuera que la abras. Sin embargo, Dios no va a poder entrar si tú no se la abres. Sin embargo, basta con que solamente hagas un huequito por alguna pared y entonces toda la gracia entra como puede por ese hueco. Esa es la relación de la gracia y la libertad. Dios no se va a aguantar un solo instante para poderte ganar por completo, porque te ama con locura. Entonces, claro, es tal cual. Eso sucede así. Es cuando estás enamorado de alguien y entonces ese alguien del que estás enamorado, por así decirlo, te da chance, ¿no? Entonces, yo no vas a ser tan tonto, pues no, o sea, te está dando chance, o sea, actúa algo, o sea, dile algo, o sea, no te quedes. Entonces, es exactamente lo mismo, en perspectiva divina, obviamente, pero es exactamente lo mismo. O sea, Dios quiere ganar tu corazón y tú tienes la puerta cerrada, pero por supuesto que en el momento en el que le abres, aunque sea un poquito la ventana de atrás, por supuesto que entran las tres personas divinas por donde pueden en ese hueco, ¿me explico? Porque es que Dios, como dice también Sor Faustina Kowalska, que es lo que hemos leído, no va a perder la oportunidad porque está apurado. Dios está apurado. Dios quiere ganar tu corazón. O sea, no quiere dejar ni un segundo que tú por lo menos lo repienses, ¿no? Y diga, no, capaz se vaya a arrepentir y otra vez la vaya a cerrar. No. Mejor entramos de una vez. O sea, Dios no espera. Dios, créeme, y no lo hablo como defecto, sino entendido humanamente, Dios es la persona más impaciente de esta tierra. Porque es que no puede esperar. Es más, Jesucristo lo dice de manera textual. Yo he enviado un fuego y cuánto quisiera que ya esté ardiendo. O sea, Jesucristo, que es el Verbo encarnado, te está diciendo, oye, yo quiero que todo lo que te he dado, quiero que arda ya. No mañana, no, quiero que arda ahora. Entonces, claro, desde esa perspectiva, por supuesto, Dios no se va a aguantar. Dios quiere hacer algo ahora. Ok. Pues bueno, eso en cuanto al tema de la renovación, que era, por así decirlo, la continuación del último grupo que tuvimos sobre el Espíritu Santo. Con esto cierro el tema del Espíritu Santo, que había quedado inconcluso desde el grupo anterior. Bueno, pues, si nadie tiene nada más que decir, última oportunidad. ¿No? Ok, entonces ahora sí, hagamos una oración para terminar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, te pedimos por todas aquellas personas que por algún motivo no han podido participar hoy de esta pequeña reflexión. Te pedimos también por ellos, para que tu Espíritu Santo obre también sobre sus corazones y sobre sus familias. Te pedimos por nosotros, que somos también templo del Espíritu Santo, para que podamos cuidar este templo, para que sepamos respetarlo y para que aprendamos a limpiarlo. Ayúdanos también a ser testimonio para los demás. Ayúdanos también
a tener la valentía de defender la fe, de defender la verdad, de defender a la iglesia cada vez y cuando podemos, para que en medio de la oscuridad del mundo nosotros seamos luz ante los hombres y así podamos darle gloria a nuestro Padre que está en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.